La isla del tesoro, de Robert Stevenson. Parte 5. Mi aventura en el mar. 22. ¿Cómo empezó mi aventura en el mar? Los amotinados no volvieron a atacar, pero ese día la pelea había sido suficiente y nos dejaron tranquilos para atender a los heridos y preparar el almuerzo. De los 8 que habían sido heridos durante la batalla, solo 3 habían quedado con vida. Uno de los piratas, Hunter, y el capitán Smollett. Y el único que logró salvarse fue el capitán, ya que tenía heridas graves pero no peligrosas. Después de comer, el señor Trelawney y el doctor se sentaron junto al capitán para intercambiar opiniones. Luego de eso, el doctor tomó su sombrero y sus armas, guardó en el bolsillo el mapa del tesoro, saltó la empalizada y caminó rápido hacia los árboles. ¿Qué hace el doctor Livesey?, preguntó Gray sorprendido. ¿Se volvió loco? No creo, Dije yo. me parece que va a visitar a Ben Gunn. Como supe más tarde, tenía razón. Entretanto, en el fortín, el calor era insoportable y una idea alocada comenzó a dar vueltas en mi mente. Sentí envidia del doctor que podía caminar bajo la sombra fresca de los árboles, rodeado de pajaritos y el aroma de los pinos, mientras yo estaba allí, sofocado, rodeado de heridos y manchas de sangre. Mientras lavaba los platos del almuerzo, encontré una bolsa de galletas y me guardé algunas en el bolsillo. Así di el primer paso hacia mi aventura. Mi idea era encontrar la roca blanca que había visto la tarde anterior y averiguar si allí estaba el bote de Ben Gunn. Pero como sabía que no me iban a dar permiso para hacer algo así, decidí escabullirme sin que nadie me viera. No era la mejor manera de hacerlo, pero después de todo, yo era solo un niño y me había encaprichado. Al rato tuve una oportunidad. El señor Trelawney y Gray estaban muy ocupados cambiando los vendajes del capitán y no había nadie a la vista. Salté con agilidad la empalizada y corrí hacia el bosque. Esta era mi segunda travesura. Peor que la primera, ya que había dejado solos a los únicos hombres sanos que cuidaban el fortín. Sin embargo, mi decisión salvaría a todos una vez más. Me dirigí rápidamente hacia la costa oriental de la isla. Mientras avanzaba entre los árboles, escuchaba a lo lejos el rumor de las olas marinas y el ruido de las hojas, sacudidas por un viento bastante fuerte. Pronto sentí el aire fresco del mar, salí del bosque y pude ver el agua clara y la espuma a lo largo de la playa. Caminé por la costa hasta que me pareció que ya estaba muy al sur y me metí entre unos arbustos para llegar hasta la piedra. El sol ya se ocultaba detrás de la montaña Catalejo y la niebla se ponía cada vez más espesa. Si quería encontrar el bote ese mismo día, no podía perder tiempo. Casi era de noche cuando llegué hasta la roca. Debajo de ella había una pequeña hondonada cubierta de pasto, rodeada de bancos de arena y arbustos. En el medio había una carpa de piel de cabra que efectivamente cubría la canoa de Ben Gunn. Me pareció muy rústica y mal hecha, pero liviana y fácil de transportar. Mi idea era navegar hasta la Hispaniola, protegido por la oscuridad de la noche, para cortar las amarras y dejarla ir a la deriva. Estaba seguro de que los bucaneros, luego de la derrota de la mañana, pensaban salir de la isla cuanto antes, y mi plan era impedirlo. Me senté a esperar que anocheciera mientras comía con gusto las galletas, cuando por fin la isla del tesoro quedó a oscuras. Salí a tientas de la hondonada. Desde la costa solo se veían 2 luces. Una era la gran fogata que habían encendido los piratas cerca del pantano, y la otra provenía del barco. Tuve que navegar por una zona pantanosa, donde me hundí varias veces hasta las rodillas. La verdad es que no sabía manejar bien esa canoa y se desviaba en todas las direcciones
menos en la que yo quería ir. Creo que nunca habría llegado a la Española si la marea no me hubiera arrastrado hacia el mar abierto. El barco apareció ante mis ojos primero como una mancha negra borrosa, y luego sus mástiles y su casco comenzaron a tomar forma. La corriente me empujó hacia la marra y me agarré fuerte de ella. Un corte de mi navaja era suficiente para soltar la nave, pero hasta ese momento no se me había ocurrido que podía ser peligroso. Si cortaba las sogas, tirante como la cuerda de un arco, era muy probable que la canoa y yo saliéramos volando por el aire. Esa posibilidad me dejó paralizado, pero tuve de nuevo buena suerte. Un ventarrón empujó la española hacia la corriente y la amarra se aflojó. Abrí mi navaja con los dientes y logré cortar las sogas. El barco comenzó a girar lentamente y yo remé con todas mis fuerzas hasta la popa para alejarme de él. Vi que de la popa del barco colgaba una cuerda y sin pensarlo me agarré fuerte de ella. Cuando me aseguré de que estaba bien sujeto, la curiosidad se apoderó de mí. Me paré en la canoa, lo que por cierto era muy peligroso, y me asomé por una de las ventanas. Apenas vi lo que sucedía a bordo, comprendí por qué nadie se había alarmado por los vaivenes de la embarcación. El timonel Israel Hans luchando cuerpo a cuerpo con uno de sus compañeros. El barco navegaba cada vez más rápido hacia el mar abierto, envuelto en olas espumosas que lo sacudían. De repente, la corriente lo arrastró junto con mi canoa y los marineros de a bordo comenzaron a gritar. Pude oír cómo subían corriendo por la escalera y me di cuenta de que habían dejado de pelear al notar que estaban en peligro. Aterrado, me acosté en la canoa. Estaba seguro de que chocaríamos contra alguna rompiente y ese sería el fin de todos mis problemas. Creo que me quedé así, quieto durante varias horas. Las olas me empujaban de un lado a otro y la espuma volaba sobre mí. De a poco me ganó un profundo cansancio. A pesar del miedo que sentía, me quedé dormido. Acunado por el mar, soñé con mi patria y la vieja posada El Almirante Benbow. 23. ¿Cómo arrié la bandera pirata? Cuando me desperté ya era de día y descubrí que estaba al sudoeste de la isla del Tesoro. Según el mapa, cerca de allí estaba el Cabo de los Bosques, un lugar repleto de pinos altos que llegaban hasta la orilla del mar. Decidí dejarme llevar por la corriente e intentar desembarcar allí. Necesitaba llegar rápido porque la sed empezaba a secar mi garganta y a torturar mis pensamientos. Logré acercarme a los árboles, pero pronto la corriente me alejó del cabo y vi algo que me hizo cambiar de idea. Frente a mí, a menos de media milla, estaba la española, con las velas desplegadas. Estaba seguro de que los piratas iban a atraparme, pero tenía tanta sed que esa idea casi me alegraba. Sin embargo, cuando parecía que venían hacia mí, el viento hizo girar la nave y agitó las velas. ¡Qué torpes son!, Me dije. seguro que tomaron tanto ron que todavía duermen. Si eso era verdad, yo podía intentar subir a la española y devolvérsela a su capitán. Solo tenía que animarme a remar hasta ahí. Luego de un rato, se presentó la oportunidad. No había viento y la corriente hizo girar la nave sobre sí misma. Quedé frente a la popa. Podía ver la ventana abierta de par en par y una lámpara sobre la mesa, todavía encendida a pesar de la claridad del día. Estaba casi por llegar cuando volvió a soplar el viento. Las velas se desplegaron y el barco se inclinó y rozó el agua como si fuera una golondrina. Primero me desesperé, pero después me puse contento.
El barco pasó por el costado de mi canoa y una ola inmensa me levantó. Sin tiempo de pensarlo demasiado, me puse de pie y di un salto, lo que hundió inmediatamente la canoa. Me aferré a uno de los mástiles y caí a la cubierta. En ese momento escuché cómo el barco chocaba contra la canoa. Eso significaba que ya no tenía cómo escapar. Al recorrer la cubierta observé que, en efecto, los dos marineros estaban tirados en el suelo. Pensé que se habían matado mutuamente durante la pelea, pero Israel Hans se movió y lanzó un quejido de dolor. Giró los ojos hacia mí, pero estaba demasiado débil para sorprenderse. Brandy. Murmuró. Tenía que actuar rápido, así que fui hasta la popa y bajé por la escalera. Encontré todas las puertas forzadas, el suelo manchado de barro, huellas de manos sucias en las paredes. Decenas de botellas vacías rodaban por el suelo debido al movimiento del barco. Uno de los libros de medicina del doctor estaba abierto sobre una mesa y tenía hojas arrancadas, pues seguramente habían usado el papel para encender las pipas. Bajé a la bodega y busqué por todos lados hasta que encontré un poco de brandy para Hans. Y también tomé unas galletas, frutas secas y un pedazo de queso para mí. Volví con todo eso a la cubierta. Escondí mis provisiones detrás del timón, lejos de Hans, y fui derecho al barril de agua para tomar un largo trago. Enseguida me acerqué al hombre y le ofrecí el brandy. Esto era lo que necesitaba. Dijo después de tomar casi toda la botella. ¿Y tú cómo apareciste acá? Subí a bordo para apoderarme del barco, señor Hans, Le contesté. y por favor, a partir de ahora, dígame capitán. Lo primero que voy a hacer es bajar la bandera pirata. De inmediato arrié esa horrible bandera negra y la arrojé al mar. ¡Viva el rey! Grité agitando mi gorra. Este es el fin del capitán Silver. Hans me miró de reojo, pero con mucho interés. Supongo, capitán Hawkins, que quieres ir a tierra, Me dijo. pero para eso necesitarás ayuda. Te propongo un trato. Tú me das algo de comer y beber y algún pañuelo para vendar mi herida, y yo te diré cómo guiar este barco donde tú quieras. Me pareció un buen acuerdo. En menos de 3 minutos, la española navegaba con viento a favor a lo largo de la costa de la isla, rumbo a la ensenada del norte. Yo estaba feliz con mi importante rol de capitán y disfrutaba del día soleado y de los diversos paisajes de la costa. Ahora tenía toda el agua que quería y cosas ricas para comer, y la hazaña de recuperar el barco compensaba lo mal que me había portado al abandonar a mis amigos. Lo único que me intranquilizaba era la mirada burlona del timonel y esa sonrisita maliciosa que asomaba con frecuencia en su cara. 24. Israel Hans. El viento soplaba a nuestro favor y nos dirigíamos sin dificultades hacia la ensenada del norte. El timonel me explicó entonces cómo aquietar la nave. Después de intentarlo varias veces, lo logré, y los dos nos sentamos a comer algo. Jim, ¿podrías bajar a buscar vino? El brandy es demasiado fuerte para mí en este estado. Me dijo Hans. Era difícil de creer que ese hombre no quisiera tomar brandy. Estaba seguro de que eso era un pretexto para sacarme de la cubierta, aunque no sabía cuál era su plan. Evitaba mirarme a los ojos y sonreía de una manera extraña. Hasta un chico podía darse cuenta de que algo tramaba. Está bien, Le dije. voy a buscar el vino. Quizás tarde un rato en encontrarlo.
Bajé haciendo mucho ruido por la escalera de la cabina y luego me saqué los zapatos, corrí por el pasillo y subí por la proa. Espié escondido detrás de un toldo. Descubrí que mis sospechas eran ciertas. Aunque le costaba mucho moverse, Hans se arrastró hacia babor con ayuda de sus manos y tomó un cuchillo escondido dentro de un rollo de cuerda. Ahora yo sabía que podía moverse y estaba armado. Claramente pensaba atacarme. De todas maneras me sentía a salvo por el momento, ya que a los dos nos convenía llegar a destino. Apenas recorrimos unas millas, cuando la costa arbolada de la Ensenada del Norte apareció ante nosotros. Era una entrada larga y angosta, parecida a la desembocadura de un río. Mira allá. Dijo Hans señalando un barco abandonado, cubierto de algas y raíces de plantas. Ese es el mejor sitio para anclar la nave. La arena está lista. Hay árboles y hasta flores en ese viejo barco. Parece un jardín. Con la guía de Hans, manejé el timón de la Española y me dirigí hacia la costa. Estaba tan emocionado con las últimas maniobras que me olvidé del peligro que corría. De pronto, algo hizo que reaccionara. Quizás un ruido o mi intuición. Y al darme cuenta encontré a Hans con el cuchillo en la mano derecha. Los dos gritamos al mirarnos a los ojos. Yo por el susto y él con toda la furia. Solté el timón y logré escapar del rincón donde me tenía acorralado, aunque no tenía muchas esperanzas de salir con vida. De repente, la española chocó con la arena, se inclinó hacia babor y todo se inundó. Hans y yo caímos al suelo y rodamos. A pesar de que me golpeé fuerte, fui el primero en ponerse de pie. Tan rápido como pude, me tomé de una cuerda y trepé por uno de los palos. Sentado allí, lejos del peligro, preparé mi arma. Esto sorprendió a Hans, que comenzó a trepar por la cuerda arrastrando su pierna dolorida. No te acerques o dispararé. Exclamé. Se detuvo de inmediato. Supongo que me venciste, dijo. Lo mejor es que hagamos las paces. Escuchaba sus palabras con alivio, cuando de pronto levantó la mano y algo vino hacia mí, silbando como una flecha. Sentí un pellizco del cuchillo en el hombro y mi camisa quedó clavada al palo. A causa del dolor y la sorpresa, el arma resbaló de mis manos y se disparó. Con un grito ahogado, Israel Hans se soltó de la soga y cayó de cabeza al agua. 25 piezas de A8. Apenas pude zafarme del cuchillo que clavaba mi camisa al palo, bajé a cubierta por las cuerdas de estribor y me limpié la herida, que por suerte no era profunda ni peligrosa. El sol se estaba ocultando y sentí frío. La marea bajaba rápidamente y el barco estaba cada vez más inclinado. Me deslicé en 4 patas hasta la proa y me asomé. El mar no parecía tener mucha profundidad, así que salté. En efecto, el agua apenas me llegaba a las rodillas y la arena era firme. Corrí con alegría hacia la costa. Por lo menos había logrado desembarcar y seguramente el capitán Smollett me felicitaría por haber recuperado la española. Con estos pensamientos y de buen humor, emprendí mi camino hacia el fortín. Pasé por el lugar donde me había encontrado con Ben-Gunn y seguí avanzando con cuidado, mirando para todos lados. La luz de la luna ya bañaba los claros del bosque cuando apareció ante mí un resplandor que brillaba con fuerza entre los pinos. Era rojo y ardiente, como llamaradas de fuego. No sabía de qué se trataba. Al llegar al fortín, descubrí los restos de una fogata.
no pude ver a nadie ni escuchar ruidos, salvo el murmullo del viento. Me detuve asombrado y a la vez asustado. Mis amigos no solían hacer fogatas tan grandes. De hecho, el capitán aconsejaba usar leña de a poco. ¿Y si había sucedido algo malo en mi ausencia? Trepé por la empalizada y sin hacer ruido caminé en 4 patas hasta la cabaña. Sentí un gran alivio al escuchar ronquidos. Entré a oscuras con la idea de acostarme a dormir en mi sitio, para ver las caras de sorpresa que pondrían los demás al encontrarme ahí por la mañana. Pero cuando uno de mis pies tropezó con la pierna de alguien, una voz aguda interrumpió el silencio. ¡Piezas de a 8! ¡Piezas de a 8! Gritaba el loro de Silver sin parar. Antes de que pudiera reaccionar, el grito ensordecedor del loro despertó a todos. ¿Quién está ahí? Gritó Silver. Traté de correr, pero uno de los bucaneros me agarró con fuerza, Busca una antorcha, Dick. dijo Silver. Uno de los hombres salió del fortín y volvió con una vela encendida. Esto fue Invasión Mosquito. Dale like, comenta, suscríbete y pica la campanita. Pica, pica, pica. Bzz, bzz.